Aunque yo débil pueda ser, Dios por siempre perfecto será. Aunque a veces nosotros caemos, el Señor nos levantará. El Señor con nosotros es, y su pacto Él nos lo dio. Obra con su Santo Espíritu, y en sus pasos viviré. Nadie puede parar su palabra. Nadie puede vencer al Evangelio. En el nombre de Jesucristo, su palabra se cumplirá. Somos el pueblo de Dios, testificaremos en cada paso hablaré que Jesús en Cristo es. Aunque yo débil pueda ser, Dios por siempre perfecto será. Aunque a veces nosotros caemos, el Señor nos levantará. El Señor con nosotros es, y su pacto Él nos lo dio. Obra con su Santo Espíritu, y en sus pasos viviré. Nadie puede parar su palabra. Nadie puede vencer al Evangelio. En el nombre de Jesucristo, su palabra se cumplirá. Somos el pueblo de Dios, testificaremos cada paso hablaré. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno "Quieres ser salvo de toda maldad". ¿Le acompañamos con nuestras palmas? Que
quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Venir, ser salvo, se podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Venir, ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Estar por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con Él por capitán. Por Él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid. Con Él pues a la lucha, soldados todos y probad que sois valientes luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es
tiene igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura en oración, deberes y peligros demandan más tesón. Por Cristo firmes, bien poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que ven, corona se dará, y con el Rey de Gloria por siempre vivirá. Amén. Hechos 3 del 1 al 10, vamos a leerlo todos juntos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Muy bien. La palabra de esta semana, de nuestro púlpito, es conclusión en el Evangelio. Realmente deseo que puedan tener la conclusión en el Evangelio. En cualquier lugar, cualquier región o cualquier país al que podamos visitar, podemos ver que es fácil encontrar gente que tiene problemas. Pero como yo ya os he dicho en muchas ocasiones, no es fácil encontrar a gente que tiene la respuesta a los problemas. Pero en realidad, esto es lo que el mundo más necesita. Por eso, os bendigo para que seáis las personas que tienen la respuesta al problema del hombre. No hay casi personas como estas. Hubo un extranjero que vino a estudiar a Corea del Sur y aquí recibió el Evangelio. Él ya era creyente, pero por primera vez en su vida pudo entender cuál es el mensaje que la Biblia viene a hablar al hombre. ¿Cuál es el mensaje y el camino de salvación que Dios tiene para todos nosotros? Él pudo entender, como pudo entender el cojo en este momento de Hechos 3, que en el nombre de Jesucristo, solo a través de Jesucristo, mi problema fundamental puede ser solucionado. Que solo a través de Jesucristo todos mis problemas del pasado, presente e incluso los del futuro son solucionados. Este extranjero, durante el tiempo que estuvo en Corea, pudo escuchar este evangelio, el mensaje del evangelio, y empezar a enraizar en él, hasta el punto de que él empezó a disfrutar de que cada domingo se aferraba a la palabra de Dios y orando con la palabra, él veía como esta no solo le hablaba a su vida, sino que también le hablaba de la situación en la que él estaba en su campo. Era el mensaje que Dios le daba cada semana también para compartir
en el campo donde él estaba cuando vivía aquí en Corea. Llegado el horario de Dios, este estudiante ha regresado a su país. Y al regresar, de forma especial, porque él de verdad que es un testigo del Evangelio, pudimos orar por él. Incluso hacer una pequeña comisión dentro de nuestro ministerio, comisionándole, enviándole como ese misionero, ese pionero que va a llevar el Evangelio y el movimiento de Evangelio a su nación. Ya ha pasado un tiempo, pero este chico sigue dentro de la corriente del Evangelio, sigue escuchando el mensaje del Evangelio, incluso se ha dado cuenta de que su pastor o su iglesia a la que él solía ir, pues hablan la palabra de Dios, hablan cosas muy buenas, que están bien, pero no hablan realmente el Evangelio. Entonces este chico ha empezado a estudiar, ha empezado a orar. Y hace un tiempo me preguntó, ¿cómo tengo que empezar, pastor? Ya llevo aquí un tiempo en mi país, ya tengo este Evangelio y lo quiero compartir. Mi mayor deseo es que Dios me abra las puertas para empezar a compartir este Evangelio y que la misma gracia que yo he recibido, pues la reciba mi hermano, la reciban mis amigos, mis vecinos. ¿Cuándo Dios va a empezar a levantar esa obra a través de mí? ¿Qué es lo que me falta? Yo le di esta palabra. Tienes que concluir en el Evangelio. Dios desea que concluyas en todos los ámbitos de tu vida en el Evangelio. En el momento que tienes la conclusión solo en el Evangelio, Dios en ese momento empieza a obrar. ¿Dónde estará el punto de vista de Dios? ¿Dónde está la mirada de Dios? Estoy seguro 100% que Dios está mirando el campo a la persona la cual está confesando en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En este momento donde Pedro hizo esta confesión, ahí el Señor estaba mirando a Pedro y a Juan, porque eran las personas que ya habían recibido la llenura del Espíritu Santo, que tenían la conclusión en Cristo y que iban a hablar de Cristo, del nombre de Jesús, al cojo. Esta ocasión fue la primera vez donde este nombre de Jesucristo fue confesado por primera vez en el campo después de que él resucitara y ascendiera a los cielos. Es la primera vez donde el nombre de Jesucristo de Nazaret fue confesado en un campo donde había gente necesitada espiritualmente. Y Dios, que tenía su mirada en ese lugar, porque ahí es donde tiene el interés, ¿qué es lo que ocurrió? Se levantó la obra a través de Pedro y de Juan. La mayoría de las personas, en el momento que les viene un problema, en el momento que empiezan a ser afligidos por ciertas situaciones, en el momento que se encuentran en un lugar donde no esperaban que iban a llegar, por ciertas circunstancias les ha llevado la vida a estar en cierta posición incómoda, que no les gusta, o que una situación a la que se tienen que enfrentar que no esperaban para nada, con nada de que les venga un problema como este, enseguida, ¿qué ocurre con el hombre? Cae en desánimo, empieza a preocuparse, empiezan a venir en su vida grandes dudas hasta el punto de que parece que todo se derrumba. Perdiéndolo todo, llegan a perder las fuerzas. El creyente, lo mismo, hasta el punto de que se plantean su fe. ¿De verdad Dios existe? Pero si soy hijo de Dios, si Cristo ha solucionado todos mis problemas, ¿por qué a mí me ocurre esto? Si Cristo es la solución, ¿por qué Dios, si yo soy hijo de Dios, si soy remanente, ¿por qué Dios me trae esto a mi vida? La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a situaciones inesperadas, accidentes, circunstancias que trae la vida, muchos de ellos caen en desánimo, empiezan a preocuparse, empiezan a dudar, incluso se derrumban, perdiendo todas las fuerzas, perdiendo todas las fuerzas. Para nosotros no es así. Aquel que está dentro del Evangelio, aquel que tiene la bendición del culto, aquel que tiene diariamente una relación con Dios, aquel que puede disfrutar de la oración con Dios, aquel que puede ver cómo Dios está guiando su vida, es diferente. ¿Qué es lo que empieza a descubrir? Aunque en un principio no lo vean o podamos ser movidos un poco,
En el momento que viene un problema, ¿qué descubrimos? ¿Cuál es el plan escondido de Dios? ¿Por qué Dios ha traído esta circunstancia a mi vida? ¿Por qué Dios me ha guiado por este camino? Esto es lo que ve aquel que está aferrado al pacto, como hablaba la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a través del problema podemos ver que Dios tiene un plan escondido, un plan oculto para nuestras vidas a través de esta circunstancia. Y siempre este plan, ¿cuál es? Que mi vida cambie al Evangelio. Dios desea que nuestra vida, nuestra raíz, nuestra naturaleza, lo que está impreso en nosotros, sea el Evangelio. Y como sois las personas importantes que Dios ha llamado para hacer la evangelización del mundo, ¿Dios qué hace? Que como no os puede usar con el estado espiritual que tenéis, os trae situaciones que no son problemas, pero que parecen problemas. ¿Para qué? Para cambiaros, para moldearos y formaros, para que seáis las personas que realmente Dios puede usar. Con Pedro, con Juan, hizo lo mismo. Dios está moldeando vuestras vidas a través de tormentas, circunstancias, para ser las personas que tienen la conclusión en el Evangelio. Os bendigo para que no seáis engañados en el día de hoy. ¿Por qué? El problema para el creyente ya no es un problema, porque Jesucristo solucionó todos los problemas. Es verdad, lo voy a explicar ahora cómo lo hizo. Pero os bendigo para que vuestros ojos espirituales sean abiertos y puedan entender que todo problema tiene una raíz. Toda circunstancia no es la situación para desanimarme, sino para que yo pueda tener una conclusión más fuerte en el Evangelio, entendiendo que hay un único problema. Que el problema del hombre no es la situación por la que está pasando o la dificultad, sino que hay un único problema de raíz fundamental que está en el hombre. ¿Cuál es este problema? Que debería vivir una vida junto con Dios, pero está separado de Dios. Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No está hablando del pecado de que ayer mentiste o de que ayer hiciste algo malo. Está hablando del pecado original que está en el hombre. Por eso todos estamos en pecado. Está hablando del pecado que ni siquiera habéis cometido vosotros, sino que es el pecado original que cometió Adán y Eva en Génesis 3. Porque nacemos en un estado bajo Génesis 3, 6 y 11. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro estándar, vivimos enfocado en otras cosas, vivimos una vida separada de Dios. Y por eso no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Y como resultado, ¿qué nos vienen? Situaciones que nos hacen derrumbarnos, que nos hacen caer en duda, que nos hacen caer en pruebas, en peleas, en discusiones, en desánimos. Y nos preocupamos. ¿De dónde viene todo esto? De que he vivido o vivo una vida separada de Dios. Ese es el problema fundamental del hombre. Por eso vivo una vida donde no puedo disfrutar de las bendiciones de Dios. Para el creyente es incluso peor, porque el creyente no disfruta de Cristo, no disfruta del culto y encima dice, yo creo en Dios, pero vive una vida en desánimo y sin nada de fuerza, engañado por Satanás, sin tener victoria en el culto. La mayoría de las personas, incluso muchos creyentes, piensan, no, yo creo en Dios, pero no dan culto a Dios. Yo creo en Dios, pero no tienen su relación con Cristo. Y piensan que les va a ir bien en la vida sin dar culto a Dios. Piensan que les puede ir bien en la vida sin realmente creer en Jesucristo. Porque parece que funciona. Parece que me va bien en el trabajo. Uy, es que ahora son creyentes. No, bueno, Dios me ha dado este trabajo ahora mismo que estoy feliz, estoy ganando dinero y sin darme cuenta, ¿qué ocurre? Que mi vida se empieza a desviar y poco a poco empiezo a ser más independiente de Dios, más independiente de Cristo. No seáis engañados. Eso es vuestra torre de Babel que estáis edificando. Un día se derrumba. ¿Y qué viene? Confusión a vuestras vidas. El hombre cayó en confusión, Dios los confundió en lenguas y se esparcieron. En nuestra vida, cuando le edificamos una torre de Babel, ¿qué ocurre? Nos viene gran confusión. El problema del hombre no es otro. Está separado de Dios. Por eso yo necesito de Cristo, necesito de Dios diariamente. Si no, no va a funcionar. Yo por lo normal no digo nada. Hay creyentes, ay, pastor, estoy ocupado, voy a dejar el darapán. Un tiempo nada más, que tengo mucho trabajo, ¿vale? Trabaja.
Yo creo que ya no lo necesito. Vale, prueba. No, que voy a empezar este negocio. Que los domingos voy a aprovechar para hacer algo familiar o viajar o tal. O es que no voy a poder ya escuchar el culto el domingo, o sea, el lunes o así, porque estoy ocupado con otras cosas. Prueba. Yo, por lo general, no digo nada. Hoy estoy diciéndolo en medio del culto. Alguna vez os lo tengo que decir. Yo, por lo general, no digo nada. ¿Por qué? Tenéis que tener vuestra propia conclusión. Dios os lo tiene que mostrar. De verdad que lo tiene que mostrar. El hombre, porque vive bajo el pecado, ¿qué es lo que ocurre? Está continuamente bajo condenación, maldición. Por eso vive una vida donde desgracias, desastres continuamente le vienen. Vive en una vida donde no tiene más remedio que vivir con lo que Satanás les da. Este es el problema del hombre. No es otra circunstancia. Por eso Cristo es la respuesta a todas las regiones, a todas las naciones, a todo tipo de personas. Pero el hombre vive engañado con su problema, con su circunstancia. Y esto Satanás lo utiliza para derrumbaros, para que no tengáis victoria. ¿Por qué? Satanás no quiere que tengáis la conclusión en el Evangelio. Que seáis movidos, que miréis otras cosas. Ese es el deseo de Satanás, porque sabe que en el momento que vosotros os levantáis con el Evangelio, ¿qué ocurre? La oscuridad se quebranta. En el momento que mi confesión de fe, mi corazón, se alinea con el corazón de Dios y empiezo a confesar correctamente en ese campo, en ese lugar, se levantan cojos de nacimiento. Satanás sabe esto muy bien. Por eso, continuamente intenta engañar al hombre. Vosotros ya tenéis un estado espiritual donde habéis creído a Cristo, le habéis recibido como vuestro dueño y Señor. ¿Qué quiere decir? Al recibir a Cristo, todo lo que Cristo, el significado de Cristo, lo que Cristo ha consumado, el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, la identidad en Cristo, está en mí. Ya está en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el pecado no prevalece contra mí. ¿Por qué? Mi verdadero sacerdote, ¿quién es Cristo? Desgracias, maldiciones, ya no me influencian de esa forma. ¿Por qué? Como vivo en Cristo, Cristo, quien es mi verdadero sacerdote, hoy a través de la palabra me está sanando. Yo vivía una vida separada de Dios, pero ahora a través de Cristo, como lo he recibido en mi corazón, que he recibido ese camino a través de Cristo, mirando a Cristo, puedo relacionarme con Dios. Cuando miro a Cristo, cuando doy un culto enfocado en Cristo, veo la obra de Dios en mi vida, que es el profeta, Cristo, quien es mi verdadero profeta que me guía hoy por el mejor camino. Hasta sin darnos cuenta, es una guía perfecta. En el momento que hoy estoy dando culto en el nombre de Jesucristo, hoy Cristo, que es mi verdadero Rey, está obrando, quebrantando toda la oscuridad y problema espiritual. Ese es Cristo. Es nuestro Cristo. Os bendigo para que lo puedan recibir. Por lo que no os mováis por los problemas. Encuentra el plan de Dios en el problema. ¿Cuál es el plan de Dios en el problema? Habrá puertas que se abren, habrá respuestas que vengan a través del problema, habrá situaciones que cambien en vuestra vida familiar por ciertos problemas. Estos son en realidad pequeñas respuestas que Dios ha traído. ¿Cuál es el plan escondido de Dios siempre para vuestras vidas a través de los problemas? Dios quiere que cambiéis al Evangelio. Dios quiere que os volváis las personas del Evangelio. Dios desea que seáis las personas que concluyen en el Evangelio, hasta el punto de que veáis que el único problema del hombre es que no tiene el Evangelio. El único problema de mi campo es que Cristo no está siendo predicado. El único problema de mi familia o de mi matrimonio es que ahí no reina Cristo, hasta el punto de que vuestros ojos sean abiertos de esa forma. Yo no sé cómo explicarlo mejor. Aquel que lo ha experimentado, aquel que lo ve, se da cuenta. Se da cuenta, 100% es así. Nosotros no somos las personas que seguimos las respuestas, las obras, lo que Dios parece que está haciendo, cómo se está movilizando. No, seguimos el pacto de Dios. Estamos en un tiempo en verano donde en Corea hay conferencias de remanentes. Remanentes del extranjero están entrando a Corea para participar esta semana en la conferencia de líderes, la semana que viene en la de remanentes. En mi iglesia, en mi departamento multicultural con los extranjeros, estamos orando por las 237 naciones. Tenemos ese pacto. ¿Y Dios qué hace? Trae a nuestra iglesia
remanentes esparcidos por todo el mundo que están orando por las 237 naciones. ¿Qué es eso? La guía de Dios. El pacto de Dios. Como tengo ese pacto en mi vida, como nuestro ministerio individualmente, todos nosotros estamos orando y tenemos ese pacto que rige nuestras vidas, Dios nos trae ese tipo de personas. Por eso yo tengo seguridad en vosotros. ¿Qué seguridad? De que Dios os ha reunido aquí, aunque sea a través de la plataforma Zoom, porque Él tiene un plan para vuestras vidas. Dios hoy os ha traído y os ha reunido aquí, os ha conectado con Darapán porque sois las personas para ser testigos de la evangelización del mundo. Y hasta que podáis ser usados por Dios, ¿Dios qué está haciendo? Ahora mismo estáis caminando por un itinerario donde Dios os está moldeando, os está dando un mensaje, os está cambiando la forma de pensar. ¿Qué está haciendo? A través de tormentas, circunstancias, os está moldeando para que podáis ser usados por el Evangelio. Dios os está cambiando, ¿para qué? Para que os volváis las personas del Evangelio, las personas que tienen la conclusión en Cristo. Para tener la conclusión en el Evangelio, primero, ¿qué debo creer? Debo creer en el mundo espiritual. ¿Cuántas personas de entre los creyentes, cuántas personas crees que habrá que creen realmente en la obra de los demonios o en la obra de los espíritus? Piensan que no, los demonios, los espíritus son como fantasmas, como niñas pequeñas con el pelo negro o alguien como con una sábana que camina por ahí. Piensan que esa es la obra de los demonios. Nadie se le ocurre parar a pensar por qué esta gente se suicida, por qué esta gente cae en adicciones, por qué la gente cae en maltratos, por qué la gente pelea de esta forma, por qué llega hasta la sociedad hasta el punto de tener problemas mentales tan graves que un día deciden coger una pistola y liarse a tiros en un colegio. Nadie se para a pensar eso. No, son trastornos. Nadie se para a ver quién hay detrás de todo eso. Todo nace de un problema espiritual. ¿Cuántos creyentes creen realmente en la obra de los demonios y de Satanás? Sin creer en esto, ¿cuántos realmente ellos podrán entender y experimentar el Evangelio? Si para parar este problema es que vino Cristo. En este viaje a México pude conocer a una hermana que para mi vida también ha sido de bendición. Como dije, tuvimos 2 entrenamientos concentrados, 2 fines de semana, y entre medias, entre semana, ¿qué hicimos? Con los obreros y los pastores que están haciendo ministerio, fuimos a visitar cómo ellos hacen los darapanes, los centros de sanidad de drogadicción, los campos que ellos tenían abiertos. De forma especial fui a un darapán donde un obrero está haciendo el ministerio muy bien. En ese darapán que empezó con 2 o 3 mujeres de la iglesia, se han ido uniendo otras mujeres que han ido recibiendo el evangelio. Veo que es un darapán donde el evangelismo está tomando lugar. Es un darapán que será modelo. Yo lo pienso así, tiene las condiciones para llegar a ser un darapán modelo. Y ya en ese darapán, después de que se ha unido más gente, pues vemos que hay 3, 4 personas que son nuevas. Cada una tiene su historia, cada una ha recibido el evangelio de una forma y se han conectado a ese darapán. Después de estar un tiempo escuchando la palabra en la casa de una de ellas, que es donde se hace un darapán, ¿qué es lo que ocurre? Que ya, teniendo una conclusión más en el evangelio, han empezado a venir a la iglesia y se han hecho miembros de la iglesia. Están creciendo en fe las hermanas, la verdad que, y además muy bien, con un buen contenido. Pero de entre ellas hay una mujer, una chica joven, que todavía es soltera además, que al acabar el darapán me dijo que quería comunicarme algo, quería consultar algo conmigo. Entonces, teniendo un tiempo un poco más con calma, ella se acercó a hablar conmigo y también vino la persona que es obrero. Además, después tuvimos un tiempo para hablar también con el pastor Kim. Y esta chica, pues, empezaba a hablar su testimonio. Y me contaba de que hace 6 meses, pues, un amigo cercano, por accidente de tráfico, falleció. Y seguidamente, por estrés del trabajo, el estrés en el trabajo aumentó
muchísimo, hasta el punto de que ella empezaba a entrar en shocks, le empezaba a entrar ataques de ansiedad y un día se estaba preparando para ir a dormir por la noche y en su habitación vio como una sombra, como un espíritu que estaba junto con ella. Esta noche fue afligida por primera vez por la obra de los demonios. El tiempo pasó, ese problema no se solucionaba. Incluso llegó ya no solo a verlo, sino también a oír voces. Ese problema le afligía mucho. ¿Y qué ocurrió? Que en un lugar donde pensamos que nunca recibiría el Evangelio, de una forma que a lo mejor una persona normal en circunstancias normales no recibiría el Evangelio, ella pudo encontrarse con un evangelista que le habló de Cristo. Y como estaba tan afligida, en ese momento donde a lo mejor no era un lugar para recibir o escuchar el Evangelio, Dios obró y preparó ese momento con el evangelista. ¿Para qué? Para que pudiera recibir la palabra de Cristo. En ese momento empezó a recibir gracia y fue conectada al Darapán. Empezó a entender cuál es el problema real, por qué a ella le viene este problema, por qué está afligida de esta forma, de dónde nace todo este problema. Y la respuesta que es Cristo. Ella era creyente, su familia era católica, creen en Dios, creen en Jesucristo, en la Virgen, en muchas cosas. Pero no había entendido que en la Biblia hay una respuesta a ese problema. No tenía el Evangelio, aunque tenía una fe en Dios. Al encontrarse en este Darapán, pudo entender qué es el Evangelio y ver que su problema era un problema espiritual y la respuesta a ello era Cristo. Entonces, ¿por qué quería consultar conmigo? Lleva 3 meses escuchando este Evangelio, pero este problema todavía no se soluciona. Todavía entro en pánico, me dan ataques de ansiedad por la calle. Varias veces se ha desmayado y ha tenido que ir al hospital en ambulancia. Es la situación en la que estaba viviendo. Pastor, ¿por qué este problema no se soluciona si yo ya entiendo que mi problema era espiritual y que Cristo vino a solucionar este problema? Si es un problema de los demonios y Cristo vino para deshacer la obra del diablo, ¿por qué todavía permanece en mí? Esa era la pregunta que me hacía. Yo estaba escuchando su testimonio y dentro no os imagináis el gozo que tenía. Estaba contento. ¿Por qué? No por su aflicción, ni mucho menos. Estaba contento porque me doy cuenta que hay muchos creyentes que no creen en este problema espiritual. Aunque lo ven en la Biblia, aunque lo buscan en los versículos bíblicos, no creen o no entienden cómo esto se está manifestando en sus vidas reales. Les hablas de Satanás, les hablas de los demonios y no lo creen. Pero esta chica, sin ni siquiera hablarle, ya cree en ellos. Y ha entendido correctamente qué es el Evangelio. Entonces yo solo le hice esta pregunta. Si tú no hubieses tenido este problema, ¿hubieses escuchado el Evangelio de este obrero como lo has escuchado en ese momento? Jamás. No se pararía. Estaba en un centro comercial probándose ropa. ¿Quién se para a escuchar el Evangelio cuando estás probando ropa? Estás ocupado comprando la ropa que te gusta, pagando, yendo a esta tienda, a la otra. Si no hubiese tenido ese problema, no se hubiese parado a escuchar nada. No solo eso, sino que también, eso lo dije, si no hubieses tenido este problema, ya no solo escucharle, ¿hubieses entendido el Evangelio como lo estás recibiendo ahora? Claro que no. Por lo que espera un poco. Este es el problema que Dios ha traído en tu vida. ¿Para qué? Para que tengas la conclusión en el Evangelio. Bienaventurada eres. Bendecida eres. La evidencia, se lo dije. ¿Cuál es la evidencia de ello? Hay 6 mujeres aquí haciendo Darapán. Una persona, me duele la rodilla, pastor, ora por mí. Otra persona, mi relación con mi hija, pastor, que se arregle, ora por mí. Está bien. Son situaciones por las que hay que orar. ¿Cuál es el título de oración de esta chica? Señor, haz que mi madre pueda escuchar el Evangelio y que reciba la salvación. La única persona que oraba para que el Evangelio sea transmitido a otra, la única persona que su título de oración era que Cristo llegue a mi familia o a otra persona, fue esta chica. ¿Será que esta chica no tiene problemas en su familia?
¿Será que esta chica que tiene ansiedad, que no puede dormir por miedos, por los demonios, no le dolerá el cuerpo, no tendrá ojeras, no tendrá dolores de cabeza por los que orar? Es que como no le duele nada, por eso no ora. ¿Será que no tiene problemas familiares o problemas en el trabajo por los que orar? Seguro que sí, como todas las demás. ¿Cuál es la diferencia? Ella ha entendido que es realmente lo importante. Rápidamente tienen que salir de este problema, de esa condición, de ese estado del no creyente. Por eso, no importa, aunque me duela la cabeza, aunque esté afligida por los demonios, ni siquiera orar para que este problema se solucione. Sobre todo, Señor, obra para que mi madre pueda recibir la salvación, que pueda entender quién es Cristo y recibirlo como dueño y Señor. ¿Por qué? Ahí está la mayor bendición. ¿Qué ha visto? Algo eterno. Algo eterno. Gente que cree en esto y que ve este problema fundamental, este problema único, son las personas que han de ser levantadas como obreros. En septiembre vamos a tener el tiempo donde se van a levantar diáconos, diaconisas, diáconos ungidos, diaconisas senior. Vamos a tener el tiempo donde levantar obreros. ¿Qué tipo de obreros tenemos que levantar? Personas que entienden este mundo espiritual. Porque no es una iglesia más. Ya hay muchas iglesias, ya hay muchos pastores, ya hay muchos obreros, ya hay muchos ancianos. No es levantar un anciano más, un obrero más, un diácono más. Es levantar realmente la persona que Dios desea. Aquella persona que tiene la conclusión en el Evangelio. Esta es la persona que Dios está mirando, que Dios está buscando y está mirando. Dios os escogió para estar con vosotros, para enviaros a predicar y para que a través de vosotros los demonios, echar fuera a los demonios. Marcos 3, del 13 al 15. Ese es el deseo de Dios. Por lo que os bendigo para que tengáis la conclusión en el Evangelio. Entonces se pueden levantar esta obra a través de vosotros. Voy a continuar. ¿Qué significa tener la conclusión en el Evangelio? Que mi problema del pasado ha sido solucionado a través de Cristo. Cristo vino para solucionar mi problema del pasado. ¿Cuál es el problema del pasado? Ese problema de la línea familiar que me ata, ese problema espiritual que continuamente se repite y viene en mi línea generacional. Ese problema que nace del pecado original que ni siquiera yo cometí, pero que viene desde mis ancestros. Es un problema espiritual, un problema que hay en mi pasado, que no empezó en mí, pero que está ya en mi pasado. ¿Cómo puedo solucionar ese problema? Jesucristo vino para solucionar tu problema del pasado, rompiendo toda cadena que te ata al problema familiar, solucionando el problema del pecado original. Jesucristo vino para solucionar tu problema del presente, para que puedas salir de todo engaño, adicción, todo engaño de Satanás que te tiene atrapado en tu pensamiento. Todo engaño de Satanás que te ha llevado a vivir una vida en idolatría, donde a través de la idolatría, cuando ponemos ídolos, virgencitas, medallitas o tal, ahí está obrando realmente Satanás. Cristo ha venido para que todo eso que no es Cristo, que no es el Evangelio, que no es la respuesta de Dios, sea quebrantado en tu vida. Todo el mundo lo hace porque piensa que va a ser beneficioso para él. Uy, María, si es que es la madre de Jesús, o este santo que ha sido tan bueno, virgencita, me va a ayudar. Todos lo hacen con buena intención pensando que les va a traer un beneficio. Ese es el engaño de Satanás para que creáis en cosas que no son Dios. Un trébol de 4 hojas, mi lápiz de la suerte. Jesucristo vino para que toda esta oscuridad, idolatría, sea totalmente quebrantado. Por eso, cuando los discípulos en el monte de la transfiguración decían de levantar tiendas para Moisés, para Elías, para Jesús, ahí Dios obró para que solo Jesús quedara. ¿Qué quiere decir? No es la ley, no es el misticismo, no es la religión, lo religioso que soy, lo buen cristiano que soy. Solo Jesús, que quede solo Jesús en tu vida. Entonces, tu problema de hoy es solucionado. El engaño de hoy es solucionado. No solo eso,
tu problema del futuro? ¿Hasta qué punto Dios ha solucionado todos tus problemas a través de Cristo? Tu destino ha cambiado. Íbamos corriendo como por una autopista, todo recto, directos, ¿a dónde? Al infierno. Pero Jesucristo cambió tu dirección, cambió tu destino, te hizo ciudadano celestial. ¿Cómo? Aquel que creyó en Jesucristo, aquel que lo recibió, le dio la autoridad de ser hecho, el derecho de ser hecho hijo de Dios. La autoridad de ser hecho hijo de Dios. ¿Hasta qué punto solucionó tu problema del futuro? Ya no solo que cuando te mueras te vas al cielo, que ya sería suficiente. Tu día de hoy, Dios te guía para el mañana por el mejor camino. Ya no solo eso, sino que a través de ti, por tu confesión de fe, hasta tus siguientes generaciones reciben bendición. Concluye en el Evangelio y sé libre de toda atadura de tu pasado, presente y futuro. Concluye en el Evangelio y sé realmente libre y experimenta en tu vida que tu problema del pasado, presente y futuro ha sido solucionado. Concluye en el Evangelio y mira cómo la oscuridad en tu vida, en tu línea generacional, es derrumbada y tu vida es levantada como testigo. Ese es el deseo de Dios. Dios trae toda esta situación, moldea vuestras vidas, ¿para qué? Para que os levantéis como testigos de la evangelización del mundo. Es que Dios os está mirando. Está mirando a Héctor y dice, uy, así a Héctor no le puedo usar, para poco me sirve. Y le trae situaciones. De repente al hospital. Y ha salido nuevo. Físicamente, poco a poco ya va recuperando. Mentalmente también va recuperando poco a poco. Espiritualmente, yo le veo mejor que nunca. Mentalmente digo, uy, a lo mejor se arregla ahora. Dios ha obrado. ¿Era un problema? No. No era un problema, sino que Dios está moldeando a Héctor, ¿para qué? Para que sea testigo. Testigo de la evangelización del mundo. Testigo del evangelio. Testigo de lo que hace la palabra. Cómo cambia mi pensamiento, las intenciones de mi corazón. Cómo transforma mi estado espiritual, mi alma. Penetra hasta en los huesos. Hasta físicamente me sana la palabra de Dios. Que sea testigo de la oración y que sea testigo de cómo el evangelismo empieza a tomar lugar a través de ti. Ser testigo. Ser testigo. ¿Quién lo ve? Lucía, que está al lado suya. Testigo. Testigo de la evangelización del mundo. Por eso Dios, cuando trae estas situaciones a mi vida, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Me está cambiando al evangelio. Ese es el plan de Dios para vosotros. No es un problema. No seáis engañados por el problema. Dios te ha guiado a través de esta situación porque Él tiene un plan escondido en medio de este problema. ¿Cuál es? Que cambies al evangelio. Dios desea que cambies al evangelio porque te tiene que usar, te tiene que preparar. Y como no le escuchamos, como no le hacemos caso, pues ¿qué nos trae? Tormentas. ¿Por qué le dijo Jesús a sus discípulos? No, coger el barco e ir vosotros primeros. ¿Para qué les enviaría Jesucristo? Para que experimentaran la tormenta sin Jesús. Y ya Jesús caminó por encima del agua y vino a ellos. Oh, un espíritu, tenían miedo. Y de repente Jesús, que se calmen las aguas. Y se calmaron. ¿Qué experimentaron? Ah, a solas, yendo nosotros solos, pues hay tormenta. Con Jesucristo se calman las aguas. No solo eso. Ay, Jesús, tú puedes caminar por encima del agua. Yo también quiero caminar por encima del agua, como Pedro. Ven. No temáis, soy yo, soy el maestro. Jesús, estás caminando por encima del agua. Yo también quiero. Ven. Solo dijo, ven a mí. Y cuando Pedro iba mirando a Cristo, ¿qué ocurría? Caminó por encima del agua. En el momento que se vio y miró las aguas, se cayó. ¿Qué miró en ese momento? Si soy Pedro, soy yo el pescador, ¿cómo voy a estar yo por encima del agua? Dios no nos mira lo débiles que somos, pero nosotros nos miramos los débiles que somos continuamente. Por sí mismo. Otra vez te he fallado, otra vez he pecado, otra vez vivo como me da la gana, otra vez tal. Miro lo débil que soy continuamente y eso me hace derrumbarme continuamente. Continuamente no miro a Cristo, no miro el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, ¿y qué miro? Mis capacidades, lo que yo tengo, lo que soy capaz de hacer, lo bien que hago esto, lo mal que hago lo otro. Y continuamente, ¿qué veo? Mi situación, la circunstancia en la que vivo, mi problema de hoy, que no tengo dinero, que no tengo tal.
miramos viviendo estas cosas. ¿Eso qué es? El mundo. No vivís caminando por encima de todo eso, sino que vivís atrapados, derrumbados en el agua, ahogándoos en qué, en vuestros problemas. Cuando Dios os ha llamado diciendo, ven, miradme a mí. En ese momento podéis caminar por encima del agua. ¿Qué es eso? Testigo de la evangelización del mundo. En el mundo no lo pueden hacer. El no creyente no puede hacerlo. Aquel que cree lo puede hacer. Acorde a vuestra fe os será hecho. Aquel que mira a Cristo y camina puede ir por encima del agua. ¿Qué significa ir por encima del agua? Que nada es un problema para mí. No que no vengan problemas, sino que ese problema deja de ser un problema para mí. Encárgaselo a Dios. Él se responsabiliza. Él tiene un plan. Créelo. Dios necesita creyentes que caminen por encima del agua, no los que están atrapados ahí en el agua intentando sobrevivir. ¿Por qué? Si estás ahí intentando no ahogarte, te vuelves la persona que no puede salvar a otros, que solo está enfocado en qué, en agarrarse a algo, en sobrevivir de alguna forma. Cuando uno está ahogándose, no puede pensar en salvar a otros. Pero el mundo necesita gente que camine por encima del agua. Eso sois vosotros. Dios os ha bendecido de esta forma. Dios lo va a hacer. Solo aférrate a Cristo. Aférrate al pacto. Concluye en el Evangelio. Cristo lo puede hacer. Yo no, pero Cristo lo puede hacer. Os bendigo para que seáis testigos del Evangelio y que desde hoy, a través de toda circunstancia, problema, ¿qué tiene que ocurrir en vuestra vida? Esta es la situación donde mi vida está siendo editada de nuevo en el Evangelio. Los remanentes, a través de toda situación, Dios está editando vuestra vida en el Evangelio para que lo conozcáis todos con el Evangelio, que lo veáis todo con el Evangelio, que podáis hablar del Evangelio, que podáis tomar decisiones en vuestras vidas acorde al Evangelio. Los que somos mayores, en vez de editarnos en el Evangelio, nos está reeditando, porque ya estábamos editados con las cosas incorrectas. Dios os está cambiando el Evangelio a través de situaciones. Por eso, no seáis engañados. ¿Por qué Dios permite este tiempo en mi vida? Este horario que ha venido en mi vida, en mi familia, con mis hijos o en el trabajo, en mi relación personal con mi pareja. ¿Por qué Dios está permitiendo esta vida? Hay algo que tenéis que cambiar. Dios quiere que toméis una decisión, un paso de fe. ¿Para qué? Hacia el Evangelio. En la dirección hacia el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Que toméis una conclusión. Eso es editar mi vida en el Evangelio. Planificar mi vida en el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere. No solo eso, sino que mi vida sea diseñada de nuevo en el Evangelio. Es que también era un chico que solo jugaba al fútbol antes. Muy simpático, tenía muchos amigos, tal. Ahora es una persona que vive por el Evangelio. Rediseñado. Mi vida planificada de nuevo. Yo quería ser futbolista. Dios tenía otro plan. ¿Por qué? Y Dios ha guiado a través de circunstancias, problemas económicos, familiares, y ha abierto puertas, ha cerrado las que tenía que cerrar, abrir nuevas. ¿Para qué? Para que yo pueda ser testigo de la evangelización del mundo. ¿Por qué? Era su voluntad. Y en Corea, recibiendo entrenamiento, me ha guiado a medio de dificultades para moldearme. ¿Para qué? Para hoy poder ser testigo. Para un día poder ir a México y decírselo a los hermanos allí. Para hoy, un día como hoy, estar delante de vuestra y contároslo. Os bendigo para que podáis creerlo. Que no lo puedo creer, orar. Dios, que pueda creer en este Evangelio. Dios, que pueda tener la fe de creer en solo Cristo. Dios, que pueda tener la fe de concluir en el Evangelio. Orar de esta forma. Y Dios un día os dará también esta fe. Os bendigo para que podáis tener esta fe y concluir en el Evangelio. Una cosa más y acabo. Viendo los versículos de hoy. Por primera vez se confesó en este campo el nombre de Jesucristo en Nazaret. ¿Dónde estará el mayor interés de Dios? Ya lo he dicho. En el lugar donde allá un evangelista, una persona que tiene la conclusión del Evangelio, confiesa el nombre de Jesucristo. Ahí es el lugar y el momento donde Dios envía a sus ángeles, donde Dios realmente obra. El momento donde cojos se levantan. Por eso, a través del mensaje de hoy, no tienen que olvidarlo. Podemos ver en la Escritura cómo hay una persona que llevaba diariamente al cojo a la puerta de la iglesia La Hermosa, a que se sentara ahí. Así el cojo podía escuchar un poco la palabra de Dios, así el cojo estaba ahí sentado. Una persona que sería un familiar o un amigo cercano
que todos los días que cargaba con el cojo de nacimiento y lo llevaba a la puerta de la iglesia. Qué buena obra, ¿verdad? Qué buen trabajo. Qué buen hombre, qué corazón tan bueno, todos los días cargando con él para que pueda acercarse ahí a la iglesia. Algo necesario, algo que está muy bien. Seguramente, como aparece en la Biblia, había personas que pasaban y como él estaba pidiendo limosna, le darían monedas, oro y plata. Le darían un dinerillo, pobrecillo, es que es cojo de nacimiento. ¿Cómo él va a vivir? No puede ni trabajar. Se me conmueve el corazón. Ellos que son buenos de corazón, le dan una ayuda económica. Por muchos años, el cojo ha vivido de esa forma. Pero ni la obra social, ni la ayuda de esa persona, que también era importante, porque es una ayuda importante, que está bien, pero ni la ayuda de llevarle a la puerta de la iglesia, ni la ayuda económica, ni el dinero que recibía, podía solucionar su problema. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento, Dios, que estaba mirando a Pedro y a Juan, a ese cojo se le afirmaron los tobillos y cantó y alabó a Dios y entró saltando y danzando, dándole la gloria a Dios. Ni el oro, ni la plata, ni la ayuda social, ni cualquier buena voluntad puede realmente solucionar el problema del hombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, no lo olvidéis. Vosotros sois las personas que Dios ha llamado y ha reunido a estas personas aquí en la Iglesia de Evangelización del Mundo. ¿Para qué? Para que hagáis ministerio espiritual. Para que hagáis ministerio espiritual. Obra social, hay mucha gente que lo hace. ONGs, hay un montón. Sin ánimo de lucro, con buen corazón, que ayudan. Si podéis colaborar de alguna forma, está bien. Pero si no sois vosotros los que hacéis el ministerio espiritual, no habrá nadie que lo haga. Y ese cojo será cojo para siempre. Por mucha obra social que haya, por mucha buena intención que haya. Si no sois vosotros que Dios os ha llamado para hacer este ministerio espiritual, si no sois las personas que os volvéis para hacer este ministerio espiritual, ¿quién lo va a hacer si no? ¿Qué tipo de vida vais a vivir? Sentiréis que vuestra vida no tiene rumbo. Parece que va bien. Un día vienen limitaciones. Un día mentalmente, físicamente, emocionalmente me bloqueo. ¿Por qué? Estáis viviendo como de la forma en la que no fuisteis creados. Dios nos creó, nos llamó para que viváis de esa forma. Por eso parece que no cuadran las cosas. ¿Y qué me vienen? Desánimo, preocupación, duda, derrumbe. Y pierdo todas las fuerzas. Cristo no me da ninguna fuerza. Voy al culto, ya no recibo gracia. Ese es el estado espiritual que se me genera cuando pierdo el enfoque de Dios. Yo veo que no habrá nadie que haya recibido más bendición que la persona que tiene la conclusión en el Evangelio. Deseo que realmente entendáis esas palabras y que sea vuestra conclusión. Por lo menos esta semana, que sea vuestro título de oración. Os bendigo para que esta fe sea restaurada en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, porque podemos entender que Jesús es el Cristo, solucionador de todos mis problemas, del pasado, presente y futuro. Bendícenos, Señor, para concluir en el Evangelio y poder ser levantados como testigos de la evangelización del mundo. Que esta palabra se esté cumpliendo en todos los hermanos y hermanas que hoy están aquí reunidos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tenemos algunos anuncios. Muy bien. La semana que viene, Kai Lee estará orando en el culto, con la oración representativa, en el culto principal. También comunicaros que esta semana tenemos la conferencia de líderes de remanentes, que será el 27 y el 28, y yo estaré asistiendo. Es miércoles y jueves, por los que aquellos que tienen dará pan conmigo, tanto el miércoles como el jueves, intentaremos buscar una hora otro día para estar teniendo la continuidad. Muy bien, os pido que estéis orando también para que yo pueda recibir gracia en medio de la conferencia
y que muchos remanentes se puedan estar levantando para ser los líderes en sus campos. Pues vamos a acabar el culto de hoy con la última alabanza y la bendición y oración final por las ofrendas y para cerrar el culto de hoy. Vamos a alabar a Dios con la alabanza al Señor que en mi vida yo. Señor, que mi vida yo pueda siempre gozar de Manuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mío, mi futuro te lo entrego a ti, la gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios la respuesta superó, el plan de Dios mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la comunión y la llenura del Espíritu Santo, esté sobre todas las personas, todos los creyentes que hoy a través del culto desean concluir en el Evangelio, sobre aquellos donde poniendo su corazón en las ofrendas, ofrendan para que este Evangelio siga siendo predicado a las 237 naciones. Que estas bendiciones estén sobre sus economías, sobre sus casas, sobre sus empresas, de forma especial sobre todos los remanentes y discípulos esparcidos alrededor de todo el mundo, desde ahora y para siempre. Amén.